Estar grabando. Estamos. Ahí estamos. Ya, entonces empezamos sin más demoras. Espero que estén todos súper bien, que hayan tenido una buena mañana hasta ahora. Nos quedamos la última vez describiendo los sistemas de una constante de tiempo, ¿ya? Aquellos que tenían una R y un C, o una R y una L, o sea, una inductancia. ¿Para qué? Para utilizarlos principalmente como filtros, ¿ya? Filtros pasa abajo, filtros pasa altos, vimos, ¿ya? Vimos aquí algunas descripciones de los sistemas. Aquí está como todo resumido en una sola diapositiva, pero este es un sistema pasa bajos, ¿ya? ¿Por qué es pasa bajos? Porque deja pasar las frecuencias bajas. Aquí teníamos entonces el diagrama de Bode, ¿ya? El diagrama donde se observa la magnitud de una señal versus la frecuencia, ¿ya? En este caso la señal de salida, BO, eh, para una señal sinusoidal dada BI. ¿Ya? Vemos entonces que el conjunto RC nos generaba entonces una atenuación a partir de una cierta frecuencia determinada, en este caso a partir de la frecuencia de corte que normalmente se le llama, también se le llama la frecuencia de los menos 3 decibeles. ¿Ya? Y vemos entonces que la caída es constante, ¿ya? Recordando de que la escala es logarítmica, ¿ya? De la frecuencia, ¿ya? Y también es logarítmica en la amplitud, ¿ya? Porque aquí tenemos decibeles. Ok, entonces, ¿cuánto es esta pendiente? En los sistemas de una constante de tiempo, o sea, de primer orden, la pendiente en que se va atenuando la señal a medida que va aumentando la frecuencia son menos 20 decibeles por década. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante también, lo vamos a reforzar más adelante, pero ¿qué significa una década? Una década son básicamente 10 veces, ¿ya? Una, 10 veces. Entonces, por ejemplo, observemos acá, un kilohertz, ¿ya? Tiene una cierta atenuación, ya de menos 20. Entonces, si de un kilo nos vamos 10 veces más, mayor frecuencia, de un kilo a 10 kilos, vemos que los 10 kilos tiene 40, ¿ya? Así que de 40, o sea, de 20 a 40 son 20 decibeles, en este caso menos 20 decibeles de atenuación, ¿ya? Y si nos vamos 10 veces más de los 10 a los 100, vamos a ver que son otros menos 20 decibeles. Por lo tanto, a medida que vamos pasando de 10 en 10, tenemos entonces atenuación de 20 decibeles en los sistemas de primer orden, ¿ya? Cuando hablamos no de 10 en 10, sino que de 2 en 2, o sea, el doble, el doble, el doble, se le llama una octava, ¿ya? Como las octavas musicales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el La, creo que es el La, yo no soy muy musical, pero creo que el La musical son 440 Hz, ¿ya? Por lo tanto, una octava más serían 880 Hz, ¿ya? O sea, el doble de frecuencia, ¿ya? Por eso se le llama octavas. Ya en el libro aparece también en octavas algunos gráficos, entonces en décadas la atenuación en un sistema de primer orden son menos 20 decibeles por década, ¿ya? Y en octavas son menos 6 decibeles por octava, ¿ya? Así que nosotros en general vamos a trabajar, si no es un sistema de audio, en general trabajamos, el gráfico aparece aquí como décadas, ¿ya? Ok. ¿Qué más vimos acá en este resumen? Vimos cómo se comporta un sistema, por ejemplo, este mismo sistema cuando le ponemos una señal cuadrada en la entrada, ¿ya? Va desde 0 a 1, o sea, en este caso es un escalón, de 0 a 1 y de 1 luego de vuelta a 0. Y vemos entonces que tiene este crecimiento exponencial, ¿ya? El condensador. Esto ustedes probablemente lo vieron en teoría de redes 1 o teoría de redes 2, creo que 1 todavía. Entonces, aquí podemos ver que el tiempo que se demora el sistema en llegar a un 63%, ¿ya? Del escalón es lo que se le llama la constante de tiempo del sistema, el tau, ¿ya? Así que vimos un ejemplo con estos valores de resistencia y capacitor 10 kilos y 100 nano. Teníamos una constante de tiempo, si multiplicamos uno por el otro, porque la fórmula es R por C, simplemente, nos da 1 milisegundo. ¿Qué significa? Que en 1 milisegundo, entonces, este gráfico, todo esto no corresponde con este ejemplo, ¿ya? Para que no se asusten. En 1 milisegundo, entonces, llegamos a un 63% del escalón, ¿ya? Y el escalón se entiende como el voltaje inicial con el que el condensador estaba cargado. O sea, el condensador
no necesariamente está descargado al inicio, puede tener una carga inicial distinta de cero, ¿ya? Por lo tanto, el 67% se considera desde el voltaje en que está el escalón, inicialmente, al voltaje final, ¿ya? Que es el voltaje del escalón, en este caso es 1, ¿ya? Todo ese transcurso es el que se le considera el 67%, ¿ya? Esto se ve acá en la fórmula, a todo esto. Aquí hay una formulita, y aquí se ve que esto, bueno, ese es un menos que debería ir al medio, no sé por qué se corrió. Pero se ve que es el voltaje inicial del condensador menos el voltaje BI, que es el voltaje del escalón, ¿ya? Ese recorrido es el que, después de una constante de tiempo tau, en este caso en el ejemplo 1 milisegundo, recorremos un 63%. Ok, y si sacamos 1 sobre 2 pi tau, ¿ya? Obtenemos la frecuencia de corte, o la frecuencia de menos 3 decibeles, en hertz, pero si le sacamos el 2pi, simplemente consideramos 1 sobre tau, entonces es la frecuencia de menos 3 decibeles en radianes, ¿ya? Radianes por segundo. Ok. ¿Qué más vimos en este grafiquito? Vimos cómo sería una señal sinusoidal periódica, ¿ya? Por ejemplo, de 10 Hz, ya con este mismo ejemplo. 10 Hz, la frecuencia de corte vimos es de 160 Hz, así que 10 Hz es bastante menor que la frecuencia de corte, por lo tanto, observamos que la señal de entrada y la de salida son iguales, ¿ya? Tanto en magnitud como en fase. Pero ya cuando nos acercamos a la frecuencia de corte, en este caso tenemos 100 Hz, ¿ya? Una señal de 100 Hz, observamos que ya empieza a haber un desfase entre la señal de entrada y la de salida, ¿ya? La de salida está adelantada, bueno, en realidad dice menos 90, ¿entiende? Aquí en el grafiquito vemos que el desfase se calcula con negativo, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Aunque sea intuitivo, es que se está adelantando, o sea que la señal de salida está más adelante, visto de este punto de vista. En este gráfico está como más adelante que la señal de entrada, ¿ya? Pero visto desde el punto de vista del tiempo, por ejemplo, en 2 milisegundos, vemos que primero llegó la cresta, bueno, un poquito más, 2,5, ¿ya? Que primero llegó la cresta de la señal de entrada, y después en los, ¿cuántos serían? Como en los 3,5 más o menos, llega la cresta de la señal de salida, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, en realidad sí está atrasado la señal de salida, ¿ya? Porque llega más tarde, ¿ya? La señal de entrada llegó a los 2,5 y la señal de salida llegó a los 3,5, ¿ya? Ese desfase es el que se representa aquí con el diagrama de fase del diagrama de Bode, ¿ya? Y vemos también que la amplitud de la señal de salida es un pelín menor que la de la entrada, ¿ya? Porque estamos a 100 Hz. A 1 kilo vemos que ya la atenuación es mucho más severa para la señal de salida, y vemos que el desfase también es ya casi 90 grados, ¿ya? No puede superar los 90 grados los sistemas de primer orden, ¿ya? De una constante de tiempo. Pero si nosotros ponemos varios de estos sistemas en cascada, RC, después otra R con otro C, entonces en el fondo al poner uno después del otro, lo que estamos haciendo es aumentar el orden del sistema. Ya no es de primer orden, o no es de una constante de tiempo, sino que ya es de 2, 3, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ahí sí podemos tener un desfase mayor de 90 grados, ¿ya? O sea, si llegamos, por ejemplo, ponemos 2 RC, RC, vamos a tener que el primer RC va a generar a esta frecuencia de 1 kilo, por ejemplo, un desfase de casi 90 grados, ¿ya? Pero con el segundo RC, nuevamente vamos a tener un desfase de casi 90 grados, ¿ya? Así que vamos a tener las dos señales en contrafase, ¿ya? El pic, el semiciclo positivo va a coincidir con, de la salida, digamos, va a coincidir con el semiciclo negativo de la entrada, ¿ya? Ok. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Trut, trut. No, Ahí parece que viene algo. Sí, no, no, sí. No. Ok. Ya. Esa era como la tabla de resumen del sistema de una constante de tiempo. Después vimos lo mismo con el sistema pasa altos, ¿ya? Y aquí hay que recordar, entonces las frecuencias bajas, sobre todo la frecuencia cero, se elimina, ¿ya? Lo podemos ver circuitalmente que aquí no pasa corriente constante porque el condensador lo impide, ¿ya? Así que a frecuencia cero, la señal de salida va a ser cero, ¿ya? Otra forma de entender eso mismo es que la señal de salida no va a tener componente continua, ¿ya?
si ustedes ponen una señal alterna montada sobre una señal continua aquí en el VI, el voltaje de entrada, entonces a la salida van a tener solamente la señal alterna, pero no la señal continua, ¿ya? A esto también se le conoce como el condensador de acople, ¿ya? O de acoplo, porque acopla una señal de acá, ¿ya? Que viene alterna desde VI, con una componente continua, acopla solamente la parte alterna y no acopla la parte continua, ¿ya? Entonces, vimos qué pasaba con una señal cuadrada, y con la señal cuadrada solamente se transmite o se transfiere desde VI a VO el escalón, ¿ya? O el impulso del escalón, ¿ya? Solamente la parte del impulso, la variación de frecuencia abrupta, eso es lo que se transmite a VO. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, según la descomposición de Fourier que vimos al principio del curso, de que los escalones tienen infinitas componentes espectrales, y como tienen infinitas, entonces todas esas pasan por el filtro Pasalto sin problema, ¿ya? Pero la componente cero, que vendría siendo la parte donde la señal cuadrada se mantiene plana, eso es en el fondo frecuencia cero, eso no pasa, por lo tanto, ahí es donde aparece el decaimiento del exponencial de la señal, ¿ya? Y luego hacia abajo también sucede lo mismo, y así esa señal entonces se repite, ¿ya? Vemos entonces los gráficos de las señales sinusoidales periódicas, ¿ya? Y vemos lo mismo. Aquí es al revés, ¿eh? Aquí partimos con 1 kilo, después 100 Hz y después 10 Hz, ¿ya? Con 1 kilo, o sea, muy superior por la frecuencia de corte, vemos las dos señales, la de entrada y la de salida, son prácticamente las mismas. Luego vemos que la de 100 Hz, cuando tenemos la señal de entrada como 100 Hz en vez de 1 kilo, vemos que ahora la señal, si se fijan, de entrada, la cresta, por así decirlo, sucede después de lo que sucede la salida, ¿ya? Y eso podría parecer una contradicción, ¿ya? No sé si se ponen a pensar, esto es un sistema que tiene un estímulo en la entrada y que genera una reacción a la salida, ¿ya? Entonces una pregunta es, ¿por qué se genera, aquí ven el pic de la señal sinusoidal de salida, sucede antes que el pic de la señal sinusoidal de entrada? ¿Cómo se puede adelantar? ¿Ya? Eso, en cierta forma, es no causalidad. ¿Cómo sucede una reacción antes que la entrada, el estímulo, digamos, ¿ya? Pareciera no intuitivo. ¿Qué es lo que sucede? En realidad lo que sucede es que, a ver, hay dos formas de verlo. Lo que sucede es que este pic, como es una señal sinusoidal periódica, este pic en realidad corresponde al pic del ciclo, del semiciclo positivo anterior de entrada, ¿ya? O sea, este pic de acá, en realidad, corresponde a la señal que venía antes, ¿ya? Lo que sucede es que, por así decirlo, está desfasado más de 180 grados, ¿ya? Entonces se ve como que estuviese adelantado, ¿ya? Pero en realidad, desde el punto de vista causal, o sea, esto es un sistema que es causal, ¿ya? Que si nosotros generamos un impulso, o supongamos aquí la señal de entrada en algún momento genera un glitch, ¿ya? Un pequeño pic, ¿ya? La pregunta es, ¿dónde se va a ver ese pic a la salida, ¿ya? Y ese pic a la salida se va a ver por acá, ¿ya? Se va a ver entonces muy desfasado, ¿ya? Acá, pero si comparamos el semiciclo positivo de acá con el rojo del que sigue, del segundo semiciclo positivo, entonces el segundo semiciclo positivo va a estar relativamente más atrasado que la salida de acá, que corresponde al primer semiciclo positivo, ¿ya? Ya, eso es un poco una explicación media esotérica, pero en realidad de repente sale esa pregunta, o sea, ¿cómo algún sistema puede estar adelantado? ¿Cómo sabe este circuito RC lo que va a venir de BI? Porque ya BO está generando adelantadamente una señal que en BI todavía no existe, por así decirlo, ¿ya? No es que esté adelantándose, sino que esta señal, este semiciclo positivo, corresponde al semiciclo positivo de la entrada anterior. Esa es la explicación. Ok, Por así decirlo, ya esta vista sería en estado estacionario y ya logra acomodarse la onda. exactamente, en estado estacionario, esa es la diferencia en que esté en estado estacionario a que no lo esté, por ejemplo, la señal aquí cuadrada, es precisamente que la onda ya se acomodó, ¿ya? O sea, en el fondo este desfase, y cuando hablamos de desfase, como se ven acá, es cuando está en estado estacionario, ¿ya? Así que distinto es cuando nosotros generásemos un impulso, ¿ya? En vez de un escalón, ¿ya? Generásemos un impulso. Ahí veríamos que naturalmente el impulso a la salida se va a generar después del impulso a la entrada, ¿ya?
Y ahí no vamos a poder observar tan claramente este adelantamiento de la señal de salida con respecto a la entrada, como se ve acá, ¿ya? Así que esto, por así decirlo, se aprecia principalmente cuando la señal es estacionaria. ¿Qué más? Bueno, eso. Ya. Vimos también, esto es como el resumen, vimos también como de respecto a, a las ecuaciones de los dos sistemas, bueno, la función de transferencia al final es un divisor de tensión, ¿no es cierto? Aquí aparece un 1 más algo simplemente porque está reordenado, ¿ya? La ecuación anterior que vemos acá, si se fijan, dice R sobre R más la impedancia del condensador, ¿ya? Este es el caso del pasalto, ¿ya? Pero aquí ustedes arriba pueden multiplicar por 1 sobre R y abajo también pueden multiplicar por 1 sobre R, ¿ya? Entonces arriba le va a quedar 1 y abajo le va a quedar 1 más Z, o sea, la impedancia dividido en R, ¿ya? Entonces eso es lo que precisamente aparece acá, ¿ya? Por eso el 1 es porque simplemente se reordena el pasalto acá, ¿ya? Bueno, aquí aparece S en realidad, pero ese S es porque después se vuelve a reordenar la impedancia aquí del Z correspondiente, ¿ya? Ok, ¿por qué la K? Explicamos que la K corresponde a que el sistema en este caso no solamente es un filtro, como el caso anterior, aquí solamente estamos filtrando, ¿ya? No estamos amplificando para nada porque esto es un atenuador o un divisor eh, de tensión, ¿ya? Pero en teoría esto también lo podemos integrar con los amplificadores que vimos anteriormente, ¿ya? Podríamos tener un sistema de un amplificador de voltaje, controlado por voltaje, y ponerle un capacitor en alguna parte, ¿ya? En serie con la resistencia, y ahí vamos a tener un amplificador y filtro a la vez, ¿ya? Entonces la parte de la amplificación, o la ganancia del amplificador va a ser esta K que aparece acá, ¿ya? Entonces, vemos cuando la frecuencia es cero, para el caso del filtro o del sistema pasa abajo, cuando la frecuencia es cero, bueno, cero es frecuencia muy baja, así que deja pasar toda la ganancia del amplificador, y en este caso la ganancia es K, ¿ya? Al revés, en el caso del pasa alto, frecuencia cero no lo deja pasar para nada, así que la ganancia es cero, y al revés también, cuando la frecuencia es infinito, entonces vemos que para el caso de pasa abajo, la frecuencia de infinito es muy alta, muy superior a la frecuencia corta, por lo tanto la ganancia es cero, pero para el pasa alto entonces deja pasar todo, por lo tanto la ganancia es K, ¿ya? Y de nuevo, pues la constante de tiempo es 1 sobre tau, para el caso de frecuencia en radianes por segundo, y si fuese en hertz, o sea, veces por segundo, entonces sería 1 sobre 2pi tau, ¿ya? Ese 2pi a veces genera errores de cálculo. Ya lo que no vimos ayer, no alcanzamos a ver un poco el gráfico en detalle. Bueno, aquí vamos a analizar el caso, este primero, el pasabajos. Aquí tenemos el diagrama de Bode, ganancia arriba y desfase abajo, ¿ya? Entonces podemos ver que el caso pasabajo va a estar una ganancia, estos son sistemas de primer orden, así que como son de primer orden, la parte de donde la banda de paso, por así decirlo, es plana, ¿ya? Un sistema de segundo orden y órdenes mayor van a tener esto probablemente lo vieron en control automático, las famosas oscilaciones, ¿ya? Las perturbaciones. Entonces, los sistemas de segundo orden que se componen por dos elementos que acumulan energía, como son dos elementos que acumulan energía, un elemento le pasa la energía al otro y el otro se la devuelve. Entonces se generan estas variaciones acá, ¿ya? De ganancia, o sea, como que la ganancia sube un poco, baja un poco, sube un poco, y después empieza la frecuencia corta y de ahí como que baja, ¿ya? Pero para eso tienen que haber por lo menos dos sistemas ¿cómo se llama?, que acumulen energía. También en el tiempo, esto es en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo pasa lo mismo, ¿ya? Si usted genera un impulso, ese impulso no converge asintóticamente al máximo, sino que se genera, en los sistemas de segundo orden, se genera una oscilación, ¿ya? Pero en los de primer orden, todo es planito, ¿ya? Hay solamente un elemento que acumula energía y un elemento que disipa energía, ¿ya? Pueden imaginarse, no sé, un amortiguador con un peso, ¿ya? Un amortiguador, ¿ya? O un resorte, no, un amortiguador. Un amortiguador con un peso, ustedes le ponen el peso y el peso lentamente va a ir descendiendo por el amortiguador, ¿ya? Hasta que llegue al fondo, ¿ya? No va a generar un sobre, un ripple, digamos, ¿ya? Ok, entonces tenemos la parte de paso que es planita hasta que llegamos a la frecuencia
aquí las frecuencias, si se fijan, están normalizadas, ¿ya? O sea, es la frecuencia con respecto a la frecuencia omega sub 0, y omega sub 0 es la frecuencia menos 3 decibeles, ¿ya? Así que cuando la frecuencia del gráfico aquí es 1, 1 significa exactamente omega sub 0, ¿ya? Bueno, en omega sub 0, entonces tenemos por definición una atenuación de menos 3 decibeles, ¿ya? Y ahí nos está indicando el gráfico que precisamente en ese punto tenemos menos 3 decibeles. Pero observen que antes de esta frecuencia omega sub 0 igual ya tenemos algo de atenuación, ¿ya? Es menor que menos 3 decibeles, pero es algo, ¿ya? Eso lo observamos en el ejemplo anterior con los 100 Hz, cuando la frecuencia corta era 160. Vimos que en 100 Hz ya había una pequeña atenuación, ¿ya? Después, en algún momento, esta atenuación se estabiliza, ¿ya? Y es una sola pendiente. Y esa pendiente que vemos acá es, como les decía, los menos 20 decibeles por década, entendiendo que una década son 10 veces más, ¿ya? Por ejemplo, si la frecuencia omega sub 0 es del valor arbitrario, no sé, 200 Hz, ¿ya? 222 Hz, pongámosle 222 Hz, ¿ya? Una década más serían 2220 Hz, ¿ya? O sea, es ponerle un cero más, ¿ya? Una década adicional, ¿ya? O sea, no es necesariamente tiene que ser un kilo, o sea, 100 Hz, un kilo, 10 kilos, 100 kilos, ¿ya? No tiene por qué coincidir con el número 1, digamos, el factor 1, sino que ustedes tienen la frecuencia omega sub 0 y una década más es simplemente ponerle un cero adicional, ¿ya? Así que en este caso vamos a ver que esta pendiente nos resta menos 20 decibeles por cada década que transcurra. Así que ustedes si quieren, si saben cuál es la atenuación en un punto determinado, le ponen un cero a esa frecuencia y le restan menos 20 decibeles y ahí van a saber la atenuación en la próxima frecuencia, ¿ya? O los menos 6 decibeles por octava que les decía. Y una octava no es 10 veces más, sino que es 2 veces más, ya, es el doble. Ok. Si observamos entonces el diagrama de fase, el desfase, vemos que en omega sub 0 tenemos justo menos 45 grados, ¿ya? De desfase. Y una década antes, ¿ya? En 0.1 veces, en este caso el omega sub 0, ¿ya? No tenemos 0, ¿ya? Sino que tenemos 5.7 grados, ¿ya? Por debajo del 0. O sea, son 5.7 grados de desfase, ¿ya? O menos 5.7 grados de desfase. ¿Ya? Menos 5.7. Lo mismo sucede para el otro lado. Si nos vamos una década más arriba del omega sub 0, ¿ya? 10 veces omega sub 0, entonces vemos que estamos 5.7 grados por debajo de los menos 90, ¿ya? Así que, ¿cuánto es eso? Son 85, 84.3. Ya, esto no es tan importante en realidad, ¿ya? Lo que sí es interesante es ver que eso, que en la omega sub 0 tenemos ¿cómo se llama? Los menos 45. Y aquí uno puede hacer la idealización o la simplificación de que en vez de dibujar esto con una curvita aquí, como se ve, uno puede hacer una recta, ¿ya? Entonces hacer la recta entre una década para atrás y una década para adelante respecto al omega sub 0, ¿ya? Hacerlo como una recta, ¿no? ¿Ya? Entonces el error, como ven, es de 5.7 grados, que no es tan terrible, ¿ya? Lo interesante es cuando nosotros ponemos ya varios redes de una constante tiempo en cadena, o sea, bien digo, los concatenamos uno después del otro. Entonces ahí los desfases, aquí del diagrama de fases, se van sobreponiendo, ¿ya? Entonces si uno tenía, por ejemplo, en el diagrama aquí de magnitud, una atenuación de menos 20 decibeles por década, ¿ya? La primera red de una constante tiempo, y después le ponemos una segunda red de una constante tiempo, entonces esas menos 20 decibeles se suman, y ahora vamos a tener, después de la segunda, una atenuación de menos 40 decibeles por década, ¿ya? O sea, en el fondo la pendiente se hace más abrupta cuando hay dos sistemas operando sobre la frecuencia corta. Eso también lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Bueno, y como se imaginarán, para los sistemas pasa altos es todo lo contrario, ¿ya? Partimos desde, aquí si se fijan, atenuando mucho, mucho a medida que la frecuencia disminuye, 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 ¿ya? Si se fijan, ojo acá, como la escala es logarítmica, en la frecuencia nunca vamos a llegar al cero, ¿ya? ¿Por qué nunca llegamos al cero? Porque recuerden que la función logaritmo es preguntarse qué valor elevado a qué otro valor nos da el logaritmo que estamos preguntando. Entonces, no hay ningún número natural o
positivo o negativo, que elevado a otro número nos dé 0, ¿ya? Porque a lo más, un número, por ejemplo, 10 elevado a 0 nos va a dar 1, ¿ya? Pero no hay ningún 10 elevado a nada nos va a dar 0, ¿ya? Por lo tanto, las escalas logarítmicas nunca tienen el 0, ¿ya? Tenemos el 10, el 1, el 0,1, el 0,01, el 0,0001 y así. Son ceros con un montón de ceros, 1, ¿ya? Pero nunca llegamos al 0, ¿ya? Al 0 definitivo, ¿ya? En el caso de los decibeles sí llegamos al 0, ¿ya? Porque dijimos que el 0 decibel, ¿ya? 0 decibeles corresponde a una vez, ¿ya? Y podemos tener en torno al 0 decibel decibeles positivos o decibeles negativos. ¿Qué significan los decibeles positivos? Decibeles positivos significa que estamos amplificando, ¿ya? ¿Y qué significan los decibeles negativos? Los decibeles negativos significa que estamos atenuando, ¿ya? Entonces, aquí este gráfico está normalizado, donde la ganancia máxima coincide con el 0 decibel, ¿ya? Y de ahí solamente atenuamos, ¿ya? Y lo mismo, entonces tenemos a la ganancia, a la frecuencia omega sub 0, ahí los menos 3 decibeles por definición, y luego se va atenuando la ganancia en menos 20 decibeles por cada década que yo voy retrocediendo, ¿ya? Entonces, al 0,1 tenemos justo que cruza los menos 20, al 0,01 va a cruzar con los menos 40, al 0,001 con los menos 60 y así, ¿ya? Y de aquí para arriba, entonces se va a mantener plano en 0 decibeles, porque este gráfico en particular está normalizado, ¿ya? Como vemos acá. Ahí se ve que está normalizado en función al K, ¿ya? Ok, y el gráfico acá es lo mismo, solo que con variación positiva, desfase positivo, ¿ya? Y es para el otro lado. Nosotros partimos con 45 en la frecuencia omega sub 0, y a medida que vamos aumentando, entonces la frecuencia, o sea, el desfase va convergiendo a 0, ¿ya? Naturalmente, cuando ya estamos en la banda de paso, el desfase es 0, ¿ya? Así, bien entrados en la banda de paso, el desfase es 0, no hay diferencia entre la entrada y la salida. Ok. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, un ejemplo. Dice, aquí vemos un amplificador de voltaje, como ya lo habíamos visto antes, con la única diferencia, si se fijan, es que aparece un condensador en paralelo a esta resistencia RI, ¿ya? Entonces ustedes se imaginarán que hace lo mismo que hacía el amplificador tradicional, con la única diferencia es que ahora vamos a tener sobre una cierta frecuencia omega sub 0, el sistema va a empezar a atenuar, o visto de otro punto de vista, va a dejar de amplificar, ¿ya? Entonces dice, en la figura 1.5 se muestra un amplificador de voltaje que tiene una resistencia entrada RI, el de acá, ¿ya? Una capacitancia de entrada CI, ¿ya? Y un factor de ganancia μ, que es la que está acá, y una resistencia de salida RO, que es el que está acá, ¿ya? Entonces, el amplificador está alimentado por una fuente BS, que es la que tenemos acá, que tiene una resistencia de fuente RS, resistencia de salida acá, RS, y una carga de resistencia RL, que es la que vemos acá, ¿ya? Que está conectada a la salida, ¿ya? Entonces, A obtenga una expresión para hallar la ganancia de voltaje del amplificador BO con respecto a BS, ¿ya? Como función de la frecuencia, ¿ya? O sea, ahora ya no es una ganancia de una escalar, la ganancia, como el caso anterior, sino que ahora la ganancia va a depender de la frecuencia omega, ¿ya? Debido a este condensador que tenemos acá. A partir de esto, encuentra entonces expresiones para hallar la ganancia con DC, la ganancia CD, dice acá, de corriente continua. O sea, la ganancia cuando tenemos frecuencia cero, ¿ya? O sea, para frecuencia cero, ¿cómo se comporta el sistema? Tenemos que encontrar esa ganancia, ¿ya? Y la frecuencia de 3 decibeles, o sea, la frecuencia omega sub 0. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, sigamos. Ahí tenemos el circuito de nuevo y ahora empezamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos calcular?
podemos calcular, por ejemplo, el voltaje VI con respecto al voltaje VS. ¿Ya? A ver. Ya. VI entonces es el divisor de tensión entre RS y la impedancia que generan estas dos, ¿ya? O sea, uno diría entre RS y RI, ¿ya? Pero resulta que RI está en paralelo con CI, así que todo este conjunto, el RI y el CI, generan como una sola una sola impedancia, ¿ya? A esta impedancia de entrada le llamamos ZI, ¿ya? Así que es el divisor de tensión entre ZI, ¿ya? ZI porque aquí cae la tensión, ZI arriba, en el numerador, y ZI más RS, que es la suma de los dos, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo calculamos el ZI? ¿Ya? Una forma rápida es a través de la admitancia de cada uno de los elementos, ¿ya? O sea, podemos usar la fórmula del paralelo, de un elemento por el otro dividido en uno más el otro, ¿ya? Pero también podemos calcularle a cada uno su admitancia, la admitancia de R y la admitancia de C, y simplemente sumar las admitancias y después sacar el recíproco, ¿ya? Que finalmente es lo mismo que la fórmula para calcular el paralelo entre estos dos elementos, ¿ya? Eso es precisamente lo que hace, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo por ZI, ¿ya? Aquí estamos, a cada uno de los elementos, el de arriba y el de abajo, lo multiplicamos por 1 sobre ZI, ¿ya? Entonces el de arriba se convierte en 1, ¿ya? Aprovechando que tengo un lápiz. Aquí lo multiplicamos por 1 sobre ZI, y abajo también multiplicamos toda esa cuestión por 1 sobre ZI, ¿ya? Entonces el de arriba naturalmente se hace 1, la ZI con el ZI de acá también se hace 1, y luego nos queda RS dividido por ZI, ¿ya? Pero recordemos que 1 sobre ZI es igual a la admitancia, o sea, el recíproco de la impedancia es la admitancia. Así que 1 sobre ZI por definición es igual a I, ya me salió esa raya loca. Chau, raya loca. Ya. Entonces, ay, no deja escribir, ya, filo. Ya, entonces ahí está la admitancia. Y por eso que llegamos a esta fórmula de acá, ¿ya? Y ahora sí, la admitancia II, ¿ya? De estos dos, es la admitancia de los dos elementos sumados, ¿ya? 1 sobre RI más 1 sobre SCI, el recíproco que nos da S por CI. Y eso, y ahí multiplicamos simplemente, ¿ya? Así que al final, descomponiendo un poco, extendemos y nos da esta fórmula de acá, ¿ya? Esta fórmula de acá, que es BI sobre BS. Así que, antes, vemos que la primera parte, si se fijan, es independiente, es constante, no depende de omega, ¿ya? Solamente depende de RS y RI. Así que hay una parte que es constante. Y tenemos la otra parte, la otra fracción, que sí depende de omega, o en este caso de S, ¿ya? Acá, de S. Por lo tanto, esto va a depender de la frecuencia, ¿ya? Toda esta fracción de acá va a depender de la frecuencia. Entonces, eso nos conviene porque si queremos analizar qué pasa a frecuencia cero, entonces toda esta fracción, la segunda, se convierte en un 1, ¿ya? Por lo tanto, nos queda solamente la delantera. Ok, pero dejémoslo ahí. Ahora veamos la relación entre BI y BO, ¿ya? Suponiendo que tenemos un BI acá, un BI por mu, ¿ya? Un BI ya amplificado. ¿Cómo se ve BO con respecto a esta señal de acá? ¿Ya? Así que BO es igual a este BI por mu por el divisor de tensión entre RO y RL, ¿ya? Así que la misma fórmula de siempre, RL partido por RL más RO. Y ahora unimos lo de arriba con lo de abajo, ¿ya? Y nos queda entonces BO sobre BS, que es lo que precisamente nos preguntamos, la relación entre BO y BS. Así que nos queda esta fórmula de acá, donde vemos que tenemos el mu, tenemos una constante, una fracción que es constante, depende solamente de RS y RI. Tenemos otra fracción que es constante, que depende solamente de RO y RL. Y la tercera fracción que depende finalmente de S, ¿ya? O de la frecuencia. Por lo tanto, nos preguntan, ¿cuál es la ganancia a frecuencia cero? Ahí simplemente reemplazamos la S por un cero, ¿ya? Y al reemplazar S por cero se nos va todo este término, ¿ya? Entonces,
¿Cómo activo esto? Pen. Chopen. Hay que fondo. Escribir ahora. Ya. Entonces vemos que todo este término se hace 0 y nos queda 1 sobre 1, por lo tanto nos queda toda la parte constante como la ganancia a frecuencia 0, ¿ya? Que es lo de acá. Mu por todo eso, las dos fracciones de ahí, ¿ya? Como ven, está todo definido de forma así simbólica nomás, no hay nada, ninguna resistencia tiene valor, la ganancia tampoco tiene valor, ¿ya? Nos queda simplemente así. ¿Cómo calculamos ahora la constante de tiempo tau? Recordemos que teniendo la constante de tiempo tau, o sea, la constante de tiempo del sistema, podemos luego calcular la frecuencia de corte, o la frecuencia de menos 3 decibeles, ¿ya? Y aquí no es tan intuitivo, porque vemos un condensador, nosotros nos enseñaron, bueno, es la R y el C, pero en este caso tenemos aquí observar solamente la parte izquierda. Esto lo pueden ignorar porque en realidad el voltaje que se aplique acá afecta al circuito que está a la derecha, pero el circuito de la derecha no afecta al circuito que está a la izquierda, ¿ya? Así que para efectos de calcular la constante de tiempo entre este condensador y las R, solamente se consideran los elementos que están conectados al condensador, ¿ya? Pero igual, ¿cuál es el criterio para decidir cuáles son las R's que afectan o que se consideran para calcular la constante de tiempo tau del sistema, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es preguntarse lo siguiente: ¿por qué resistencia se descargaría el condensador si estuviese cargado? ¿Ya? Supongamos que el condensador está cargado, usted lo conectan a este circuito, ¿y por dónde se descargaría el condensador? ¿Por qué rama se iría la corriente del condensador? ¿Ya? Entonces podríamos observar que hay una parte de la corriente del condensador que se iría por RI, y otra parte de la corriente del condensador se iría por RS, ¿ya? ¿Qué pasa con este BS? Bueno, para efectos de calcular resistencias en circuitos, las fuentes de tensión se convierten en cortocircuitos y las fuentes de corriente se convierten en circuitos abiertos, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, como nosotros queremos calcular cuál es la R equivalente de aquí hacia la izquierda, ¿ya? Vamos a considerar que esta fuente de tensión, esta fuente de voltaje, es un cortocircuito, ¿ya? Entonces, las fuentes de tensión es un cortocircuito. Si hubiese sido una fuente de corriente, ¿ya? Entonces hubiese sido un circuito abierto, ¿ya? Bueno, entonces reemplazamos la fuente de tensión o la fuente de voltaje con un cortocircuito y ahora observamos desde el punto de vista del condensador. El condensador desde este nodo, miramos hacia allá, hacia la izquierda, ¿y qué vemos? Vemos que en este nodo es común la resistencia RI y la resistencia RS, y por el otro lado tienen otro nodo común, que es la Tierra, ¿ya? Así que la resistencia que observa el condensador CI hacia la izquierda es el paralelo entre RS y RI, ¿ya? Por lo tanto, calculamos el paralelo entre RS y RI y nos da RS por RI dividido por RS más RI, ¿ya? Es la fórmula de las resistencias en paralelo. Y ese finalmente es la R equivalente ya que se utiliza para calcular la constante de tiempo tau, ¿ya? Así que esa R equivalente multiplicada por C me va a dar el tau. Y el omega sub 0 es 1 sobre tau, ¿ya? Es el recíproco. Por lo tanto, nos queda esto mismo, pero todo 1 sobre ese término, ¿ya? Y ahí obtenemos entonces omega sub 0. Y con eso termina el ejercicio, ¿ya? Entonces, después, si nos piden haga el diagrama de Bode de esto, ustedes simplemente hacen el diagrama, bueno, como es un sistema, bueno, la pregunta es, ¿esto es un sistema pasa alto o pasa bajo? ¿Cómo podemos saber si es pasa alto o pasa bajo? Bueno, observando aquí, cuando calculamos la ganancia a frecuencia cero, si hubiese sido un sistema pasa alto, a frecuencia cero, la ganancia debería haber sido cero, ¿ya? Recordemos que a frecuencia cero, pasa alto es cero. Pero no sucedió. A frecuencia cero, la ganancia fue un valor distinto al cero, que es todo este término de acá, ¿ya? Por lo tanto, debido a eso, podemos concluir que el sistema es un sistema pasa bajos, ¿ya? O sea, deja pasar las frecuencias bajas. Y podemos observar también que a frecuencias, ¿qué pasa aquí con frecuencias súper altas? Con frecuencias súper altas, este término empieza a crecer, el que está acá abajo, ¿no es cierto? Y cada vez que es más grande, estamos multiplicando por una fracción cada vez más pequeña, en el fondo, ¿ya? Así que independiente cuánto sea la ganancia a frecuencia cero,
lo vamos a estar multiplicando por una fracción que cada vez se hace más pequeña, por lo tanto vamos a estar atenuando cada vez más hasta que este valor sea infinito, y ahí sí que el valor de ganancia va a ser 0, ¿ya? Así que eso, si ustedes tienen que dibujar después el gráfico de esto, entonces ¿cómo lo harían? Tendrían que dibujar un sistema de pasabajo, como ya lo conocen, ahí, y después baja, entonces aquí dibujan simplemente omega sub 0, y aquí dibujan K, ¿ok? Este es el de ganancia, ¿ya? Y esto es omega. Entonces, ¿cuánto es omega sub 0? Bueno, aquí lo calculan, pues 1 sobre CI multiplicado al paralelo de RS y RI, ¿ya? Entonces ahí les va a dar una frecuencia. ¿Y cuánto es K? Bueno, aquí está K, entonces evalúan este término que tenemos acá, ¿ya? Entonces, y eso le va a dar, ojo, en veces, ¿ya? Entonces después tienen que aplicar la fórmula 20, logaritmo de todo esto que está acá adentro, y les va a dar en decibeles, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Alguien se enredó? ¿Alguien no cacha nada? Profe, que estaba en veces la ganancia. Sí, claro, la ganancia de Ah, acá, ya. porque estamos, si se fijan en la fórmula, es BO sobre BC, ¿ya? Y eso es Ah, veces, ya, así claro. como se presenta, porque BO es en volts, así que podría ser, no sé, un volt, y BS podría ser, no sé, un milivolt, ¿ya? Entonces, entre un volt y un milivolt son 1000 veces, ¿ya? Por lo tanto, ahí no se confunda, entonces ese 1000 lo tienen que poner dentro de la función 20 logaritmo de 1000. ¿Y cuánto es 20 logaritmo de 1000? Logaritmo natural, o sea, logaritmo en base 10, entonces 10 elevado a qué cosa me va a dar 1000? 10 elevado a 3, ¿ya? Porque 10 elevado a 3 me da 1000. Entonces ese 3 se multiplica por 20 y me queda 60, ¿ya? Así que 1000 veces son 60 decibeles. En ese ejemplo que les acabo de dar, en realidad aquí todavía no definimos cuánto eran las R, así que no sabemos, pero un poco es para poner en contexto esto de las veces y de los decibeles. Eso. Entonces, un ejercicio para ustedes, dice, considera un amplificador de voltaje que tiene una respuesta en Profesor, frecuencia tipo STC. ¿Sí? profesor, ¿Sí? Digan. en la PPT anterior, ¿a qué se referían con el término mu? ¿Qué es El el término mu, mu? sí, el mu es la ganancia en vacío del amplificador de voltaje. ¿Ya? Es la ganancia en vacío del amplificador de voltaje. Recordemos en la clase, así como anterior, vimos que teníamos amplificadores de voltaje, amplificadores de corriente, amplificadores de transconductancia y amplificadores de transresistencia, ¿ya? Y cada uno de esos amplificadores tenía una ganancia, bueno, dependiendo del tipo de amplificador, era una ganancia en vacío, una ganancia en cortocircuito, o etcétera, ¿ya? Entonces, el de voltaje, en este caso, es la ganancia de voltaje en vacío, ¿ya? O sea, cuando ustedes tienen aquí una resistencia RL infinito, o en otras palabras, cuando ustedes no le ponen ninguna carga, y miden el voltaje VO con respecto a un voltaje VI que ustedes puedan ingresar acá, la relación entre VO y VI es ese mu que está acá, ¿ya? Entonces, así un ejemplo, el amplificador de voltaje podría amplificar, supongamos, 100 veces, ¿ya? Entonces ustedes, en principio, no le ponen ninguna carga, ponen su multímetro acá, aquí donde dice VO, el RL es infinito, y aquí entonces le ponen a BI, ¿ya? Se aseguran que en BI haya un voltaje, por ejemplo, de 1 milivolt, ¿ya? Si hay 1 milivolt y medimos acá a la salida en BO, cuando no hay ninguna resistencia, 100 milivolt, entonces estamos diciendo que el mu lo medimos y el mu es 100 veces, ¿ya? Porque la relación entre BO y BI es 100, ¿ya? Pero eso es cuando el RL es infinito. ¿Qué va a pasar? Ahora yo voy a poner una RL que no es infinito, que es por ejemplo 100 ohm, y ahora el voltaje que yo voy a medir aquí en BO ya no va a ser, o mejor dicho, la relación entre BO y BI ya no va a ser 100 veces, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, está cambiándome la ganancia del amplificador. Claro, está cambiando la ganancia, pero básicamente porque aquí se está generando un divisor de tensión entre RO y RL, ¿ya? Entonces ese es otro fenómeno, es el divisor de tensión entre la impedancia de salida del amplificador y la carga, ¿ya? Entonces, para dejar ese fenómeno de lado, para dejar el efecto de RO de lado,
yo mido la ganancia del amplificador en vacío, ¿ya? Cuando RL es infinito, ¿ya? Y a esa ganancia se le llama, en este caso, mu, ¿ya? En el caso que vimos la clase, hace 2 clases atrás, no me acuerdo si se llamaba mu o se llamaba A, creo que se llamaba A de O. Se veía, para tener consistencia, en el caso del que lo vimos, cuando lo vimos formalmente, esto se llamaba como A, B sub O, ¿ya? Que es igual al mu, acá. Ahí sí. Eso. Muchas gracias. Vale. Ok. Entonces, ahora el ejercicio. Dice, considera un amplificador de voltaje que tiene una respuesta en frecuencia tipo STC, o sea, Single Time Constant, o sea, que tiene una constante tiempo, tipo pasa bajo, ¿ya? O sea, a frecuencias bajas deja pasar toda la señal o amplifica, digamos, y después de la frecuencia de menos 3 decibeles empieza a atenuar. Con una ganancia de C, o sea, una ganancia en frecuencia cero de 60 decibeles, ¿ya? Ya dijimos 60 decibeles eran 1000 veces, ¿ya? Así que a frecuencia cero el amplificador amplifica 1000 veces, ¿ya? Y una frecuencia de 3 decibeles, o sea, la frecuencia omega sub 0, de 1000 Hz, o sea, 1 kHz, ¿ya? Entonces tenemos, en frecuencia cero, tenemos una ganancia de 60 decibeles. Y en la frecuencia de menos 3 decibeles, o sea, en la frecuencia omega sub 0, vamos a tener, bueno, los 60 decibeles menos 3 decibeles, o sea, nos da 57 decibeles. ¿Okay? Y después, ¿qué viene después? Bueno, después viene la atenuación de los menos 20 decibeles por década, ¿no es cierto? Y se encuentra la ganancia en decibeles a frecuencia 10 Hz, 10 kHz, 100 kHz y 1 MHz, ¿ya? O sea, ustedes simplemente hacen el dibujito del bode y tienen que ver cómo serían las ganancias a esas frecuencias en particular, ¿ya? Eso. Entonces, como ya saben, a 1 kHz, ¿cuánto es? Es 57, perdón, decibeles. Entonces tienen que calcular, bueno, eso es en 1 kilo, como es en 10 kilos, bueno, tenemos que quitarle 20 decibeles de los 57, ¿nos queda cuánto? 37. Y así, ¿ya? Ok. Este es el torpeo del formulario que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Lo pueden usar ustedes, ¿ya? Dice entonces, ahora considere un amplificador de transconductancia que tenga el modelo que se muestra en la tabla 1, ¿ya? Aquí tenemos entonces un amplificador, ya no es un amplificador de voltaje como el caso anterior, sino que es un amplificador de transconductancia. Ese amplificador de transconductancia, entonces, como dice su nombre, en el fondo toma un voltaje y entrega una corriente, ¿ya? Entonces la relación es corriente sobre voltaje, por eso transconductancia. Entonces entrega aquí una corriente, ¿ya? Esta corriente, si se fijan, se ve reflejada sobre esta R sub 0, ¿ya? Por lo tanto se observa como un voltaje también, ¿ya? Recordemos que todos estos modelos de amplificadores son todos equivalentes entre sí. O sea, una carga RL en realidad no puede distinguir si el amplificador es de corriente, de transconductancia, transresistencia o de voltaje, porque son todos equivalentes, ¿ya? En base a la equivalencia Norton-Thevenin. Y aquí en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Poniendo una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, pero ese es el equivalente Norton, ustedes saben, del Thevenin, o sea, digo, esa es la contraparte Norton del circuito que podría ser un equivalente Thevenin, con una fuente de tensión con un RO en serie, ¿ya? Y para la carga se ve exactamente igual, ¿ya? O es totalmente equivalente. En fin, volvamos al ejercicio. Dice, bueno, tiene todas estas características. R1 son 5 kilos, RO son 50 kilos, la transconductancia son 10 miliamperes por volt, que significa por cada volt que aparece en BI, la fuente me genera 10 miliamperes. ¿Ya? Esos son 10 miliamperes por volt. Si la carga del amplificador consiste en una resistencia RL, que aquí no está dibujada, ¿ya? En paralelo con una capacitancia CL, que tampoco está dibujada, ¿ya? Convénzase el lector que la función de transferencia de voltaje realizada, VO sobre VI, ¿ya? VO sobre VI, es del tipo STC, ¿ya? Pasa abajo. O sea, en el fondo,
si ustedes ponen esta resistencia con el capacitor y calculan la función de transferencia entre BO y BI, les va a dar lo mismo que en el ejemplo anterior, así varias fracciones, y una de estas fracciones entonces va a tener la variable de la frecuencia en el denominador, por lo tanto cuando ese valor tiende a infinito, esa fracción se convierte en un 1, ¿ya? O sea, es de la forma 1 sobre 1 más algo, y ese algo es variable de la frecuencia. Por lo tanto, la idea es que ustedes lo demuestren, ya que se den cuenta que eso realmente es así. O sea que, en otras palabras, si ustedes tienen una carga y esa carga además tiene una capacitancia, ese conjunto se comporta como un sistema pasabajos, ¿ya? ¿Cuál es el mínimo valor que puede tener RL? Al tiempo que se obtiene una ganancia en frecuencia cero de por lo menos 40 decibeles, ¿ya? O sea, en el fondo nos están preguntando qué valor tendría que tener RL para que la ganancia mínima de frecuencia cero sea 0 decibeles. Ojo que como nos preguntan por frecuencia cero, ahí el condensador que nos habían planteado anteriormente ya no juega ningún papel, así que ese condensador lo pueden ignorar si quieren, y ahí solamente para ese cálculo consideran el RL en paralelo con RO, ¿ya? O si quieren convierten esto a una equivalente Thevenin y nos queda entonces el RO en serie con el RL, ¿ya? Es el mismo cálculo, pero la fuente de corriente la van a tener que convertir a una fuente de tensión, ¿ya? Con la formulita que vimos también en su momento para convertir amplificadores de transconductancia a amplificadores de voltaje, ¿ya? Había una forma para convertir este GM en el mu o en el A sub BO, ¿ya? Que era la ganancia del amplificador de voltaje. Con ese valor de RL conectado, o sea, el que ustedes calcularon, que le daba esa ganancia en frecuencia cero de 40 decibeles, encuentre el máximo valor del capacitor, ya ahora sí consideran el capacitor, que pueda tener cuando se obtenga un ancho de banda de 3 decibeles por lo menos, a ver, un ancho de banda de 3 decibeles de por lo menos 100 kHz. Está medio raro planteado esto, dice. O sea, en el fondo, ¿qué nos están diciendo? Que ya que yo sé cuál es el valor de RL, cuál es ahora el valor de C, para que el conjunto, ya el R y el C, me genere entonces, bueno, y el R en paralelo también, que está acá el RO, me genere un omega sub 0, ya una frecuencia de corte de 100 kHz, eso, de 100 kHz, ya porque estos 3 decibeles es la definición de la frecuencia de corte, o la frecuencia menos 3 decibeles, ya. O sea, en el fondo, la RL que yo calculé, con el C, con el RO, todo eso en paralelo, me va a generar un conjunto, ¿cómo se llama? Me va a generar una constante de tiempo, y la idea es que, o una frecuencia de corte, y que esa frecuencia de corte entonces sea 100 kHz, ¿ya? En este caso, como vamos a tener una fuente de corriente, a la hora de calcular las resistencias equivalentes para el cálculo del RC, de la constante de tiempo, la fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto, ¿ya? Es como que no estuviese. Circuito abierto, no un cortocircuito, ¿ya? Eso. Y el último dice, considere la situación ilustrada acá, sea la resistencia de salida, ¿ya? Que es la que vemos acá, a ver, sea la resistencia de salida del primer amplificador de voltaje 1 kilo. Ya, a ver, creo que es este de acá. Y la resistencia de entrada del segundo amplificador de voltaje, incluyendo resistor conocido, sea de 9 kilos. Claro. Ya, esta es como la interfaz entre un amplificador y el amplificador siguiente, ¿ya? Entonces aquí, más que un amplificador, aquí tenemos un generador de señales que tiene una resistencia de salida de 1 kilo, ¿ya? Eso es. Y luego tenemos un capacitor que acopla esta señal a la entrada de la siguiente etapa, ¿ya? Da lo mismo que cuál es la siguiente etapa, lo único que importa es que aquí tenemos una resistencia de entrada de 9 kilos, ¿ya? Entonces, resistencia de salida de uno es 1 kilo, resistencia de entrada del otro es 9 kilos, ¿ya? Aquí lo que interesa finalmente es esta malla que se genera, ¿ya? En esta malla tenemos la resistencia de 1 kilo, el capacitor y la resistencia de 9 kilos. Dice, el circuito equivalente resultante se muestra acá, ¿ya? Se muestra en la figura, donde BS es la que está acá, se ve como una BA, pero en realidad es BS, ¿ya? Y RS, que es el que está acá, son los voltajes de salida y la resistencia de salida del primer amplificador. C es el condensador de acoplamiento, ven, ahí está lo que les mencioné anteriormente. Cuando nosotros queremos acoplar una señal de una etapa a la etapa siguiente,
pero solamente acoplar la señal, pero no acoplar la componente continua, entonces se le coloca un condensador, ¿ya? Entonces, condensador llamado de acoplamiento. Y RI es la resistencia de entrada del segundo amplificador. Convénzase el lector que B2 sobre Bs, o sea, el voltaje aquí con respecto al voltaje de acá, es una función pasa altos, ¿ya? Es una función pasa altos. O sea, ustedes calculen cuál es la función de transferencia B2 sobre 1 y observen entonces, evalúen qué pasa cuando la frecuencia es igual a 0 y evalúen qué pasa cuando la frecuencia es igual a infinito, ¿ya? Con esas dos evaluaciones ustedes van a determinar inmediatamente si es pasa alto o pasa bajo. Y aquí dice, bueno, convénzase que es pasa alto, ¿ya? ¿Cuál es el mínimo valor del capacitor? ¿Ya? Que asegure que la frecuencia de corte, ya la frecuencia de 3 decibeles, no sea más alta que 100 Hz, ¿ya? O sea, si yo quiero que mi frecuencia de corte, ¿cómo se ve entonces? A ver cómo se ve el gráfico. El gráfico, déjame hacer eso así. Les da unos glitches a la tableta. Ya, ahí. Entonces esto se debería algo así como, por acá, ya. Tenemos entonces por acá el omega sub 0, ya, aquí tenemos la ganancia. Entonces nos dice, ¿cuál es el valor mínimo de C que asegure que la frecuencia de corte no sea más alta que 100 Hz? O sea, en otras palabras, que omega sub 0 sea igual a 100 Hz. ¿Ya? La pregunta es, que no sea más alta significa que el condensador puede tener un cierto valor o menor, ¿ya? O sea, aquí hay que poner cuidado cuando dice que no sea más alta. Que no sea más alta, ¿qué significa exactamente? Que este omega sub 0 no puede ser mayor o no puede ser menor, ¿ya? O sea, que no sea más alta significa que a lo más puede ser 100 Hz, ¿ya? 100 Hz para abajo. Entonces, el capacitor, vamos a ver cuál es la relación entre el valor del capacitor y la frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, para que la frecuencia de corte sea cada vez más baja, o sea, se puede acercar cada vez más allá, por ejemplo, ahí, ¿ya? Yo quiero este nuevo omega sub 0 prima. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el capacitor? Vamos a ver que el capacitor va a tener que ser más grande, ¿ya? Mientras más grande el capacitor, esta frecuencia de corte omega sub 0 va a ser cada vez más hacia la frecuencia más baja, en el caso de los filtros pasantes. Es por eso que en sistemas de audio, de repente, sobre todo sistemas de audio que tienen parlantes grandotes, ustedes saben, los parlantes no pueden tener una componente continua de corriente o de voltaje, porque una corriente continua hace que la membrana del parlante se contraiga o se dilate en un solo sentido, ¿ya? Cuando un parlante tiene que vibrar en torno al centro de la bobina, ¿ya? Entonces, para hacer que solamente hayan componentes continuas, o sea, que no hayan componentes continuas en los parlantes, en los sistemas de audio, muchas veces se le pone un condensador a la salida, o sea, antes cuando ustedes conectan sus audífonos o conectan sus parlantes ahí al plug de la tarjeta de sonido o del, no sé, el reproductor o el celular, lo que sea, hay un condensador ahí, ¿ya? Y ese condensador tiene que ser tan grande y tiene que condecirse con la resistencia de carga, en este caso con la resistencia del parlante. Cuando son parlantes grandotes, las resistencias internas son bajitas, ¿ya? Por lo tanto, la relación entre R y C, si el R es bajito, para alcanzar una frecuencia de corte si baja, ¿ya? Por ejemplo, cada vez más baja, la única opción es que el condensador sea grandote. Por eso equipos de audio de repente tienen tremendos condensadores de acople precisamente por eso, porque los parlantes tienen una resistencia muy bajita. Para evitar condensadores muy grandes, por ejemplo, en un celular no hay espacio para ponerle condensadores muy grandes. Bueno, los parlantes tampoco son así que tengan una resistencia muy baja, pero lo que se puede hacer es que el amplificador amplifica, pero no genera componente continua, ¿ya? Al no generar componente continua, ¿qué significa? Que el amplificador tiene que tener fuente de poder positiva y fuente de poder negativa, que a su vez genera otras complicaciones. Pero es una de las formas que se hace, ¿ya? La forma más sencilla de un amplificador es que solamente tenga fuente de poder positiva y la fuente de negativa sería 0, ya los 0 volts. Pero entonces ahí la señal de salida necesariamente tendría que tener una componente continua, ¿ya? Y ahí, ¿cómo se le saca? Se le saca con el condensador, ¿ya? Ok, ahí me fui un poco por las ramas, pero ese
esa es la tarea. Esta tarea no va a ser evaluada, no la van a tener que subir los ejercicios al aula virtual, pero es tarea para ustedes, ¿ya? Para que ustedes suelten la mano, porque naturalmente la prueba tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, a la medida que ustedes desarrollen bien este ejercicio, yo les voy a subir la solución naturalmente, ustedes van a estar más preparados para la prueba, ¿ya? Así que esto no lo voy a evaluar. Lo que sí voy a evaluar era el anterior, que es... no la he subido todavía, ya tengo que subir el formulario, pero sí la definimos ya la clase anterior cuál era la tarea. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, las referencias siempre el libro Cedra Smith, que está en el aula virtual ilegalmente. No sé si, a ver, alguna consulta. Dice, profesor, una consulta, el primer laboratorio aún no tiene fecha definida. No, todavía no tengo la fecha del primer laboratorio, lamentablemente. Tengo que ahí ponerme a trabajar en eso. Quiero hacer, o sea, la idea era que el primer laboratorio tenga que ver con amplificadores operacionales. Lamentablemente no alcanzamos a ver los amplificadores operacionales todavía. Necesito 4 clases por lo menos para ver amplificadores operacionales, ¿ya? Entonces, esos 4 clases no alcanzamos a verlo. O sea, alcanzamos a verlo justo, ¿ya? Entonces no puedo pasarles el laboratorio de algo que no hemos visto en la teoría todavía. Eso es lo que me complica un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a hacer un laboratorio no de amplificadores operacionales, sino de todos estos amplificadores que hemos visto hasta ahora. Y sobre todo con el tema de respuesta en frecuencia, que es quizás un poco más interesante para simular, ¿ya? Así que de eso yo creo que va a ser como la experiencia del laboratorio. Ya hacer algunos ejercicios de simulación con distintas frecuencias. ¿Qué pasa si tenemos un sistema STS, ya, con amplificador, y si ponemos uno en cascada después del otro, cómo se ve el diagrama de Bode? Ese tipo de cositas yo creo que podemos hacer, ¿ya? Y después, bueno, eso mismo se aplica también a amplificadores operacionales, ¿ya? Que los amplificadores operacionales son mucho más sencillos que todo, o sea, son mucho más versátiles que todo lo que estamos viendo ahora. Lo de ahora tiene las limitaciones de las impedancias de entrada e impedancias de salida, ¿ya? Los amplificadores de voltaje convencionales, pero un amplificador operacional tiene muchas más ventajas sobre estos otros amplificadores, ¿ya? Así que ahí lo vamos a ver en su momento, ya a partir de la próxima clase. Eso, chiquillas, chiquillos. A ver, otra pregunta, dicen, profesor, ¿por qué el ejercicio 16 a frecuencia cero el capacitor se va? Entonces veamos acá, el ejercicio 16, el de acá. Claro, aquí lo que preguntan es... Acá se me fue el mouse. ¿Dónde era que...? Acá está. Dice, la pregunta es, ¿por qué el ejercicio 16 a frecuencia cero el capacitor se va? Aquí, entonces, veamos por partes. Decía, convenzas al lector que la función de transferencia de voltaje VO sobre VI es del tipo STC pasabajos, ¿ya? ¿Qué nos decían? Póngale una resistencia, por eso no funciona. Decía, póngale una resistencia RL, ahí, ¿no es cierto? RL, y póngale un capacitor C, ya aquí está ahí, CL. Decía, convénzase que esto es un sistema pasa abajo. Después dice, ¿cuál es el valor que puede tener RL al tiempo que se obtiene la ganancia de C? Ya, aquí está la clave, por el DC, ¿no es cierto? El DC entonces nos dice, ahí está. El DC nos dice entonces que es a frecuencia cero, ¿ya? O sea, a corriente continua o corriente constante significa que la frecuencia es cero. Y la ganancia a frecuencia cero tiene que ser de por lo menos 40 decibeles, ¿ya? Entonces, en el fondo, tenemos que calcular la función de transferencia de todo este sistema, ¿ya? Pero a frecuencia cero, ustedes saben que los condensadores en general se comportan como circuitos abiertos, ¿ya? Un poco esa es la explicación. A frecuencia cero, los condensadores se comportan como circuitos abiertos. Matemáticamente, si nosotros calculamos la función de transferencia acá, nos va a dar que hay una fracción que va a tener el condensador. Pues eso es como lo que venía en el punto anterior. O sea, ustedes cuando tengan la función de transferencia, van a ver que pueden reemplazar el valor de S o el valor de J omega por 0, y al reemplazarlo, el condensador va a desaparecer, ¿ya? Entonces solamente va a quedar el sistema, como se ve acá, como si no existiese un condensador, ¿ya? Esa es la otra explicación.
Así que por eso, para calcular el valor de RL, para que la ganancia sea de 40 decibeles, ¿cuántos son 40 decibeles? Son 100 veces, ¿ya? 20 decibeles son 10 veces, 40 decibeles son 100 veces, 60 decibeles son 1000 veces, y así, ¿ya? Entonces, tiene que haber una ganancia entre todo esto que vemos acá de por lo menos 100 veces, ¿ya? Con respecto al RL. Así que hay que calcular RL con respecto al valor de RI. Bueno, RI no, aquí no aparece ningún RS, ¿no es cierto? Parece que no. Entonces asumimos que RI es una impedancia que en realidad da lo mismo, porque aquí aparece un voltaje. Ese voltaje se convierte en corriente a través del GM, y esa corriente finalmente se traduce en voltaje, si quieren verlo, una vez que pasa por el equivalente entre RO y RL, ¿ya? Entre RO y RL en paralelo les va a dar una resistencia equivalente, y esa la multiplican por la corriente GM por BI, y ahí les va a dar un voltaje, ¿ya? Entonces el voltaje de BO con respecto al voltaje BI es la ganancia, ¿ya? Solo que RL no va a estar definido. De hecho aquí, sí, aquí están definidos. El RI está definido, 5 kilos, el RO 50 kilos, y el GM también está definido, ¿ya? Así que lo único que les queda es calcular RL en función de esos otros parámetros, para que les dé 100 veces, ¿ya? Y una vez que tienen RL, después tienen que calcular la constante de tiempo tau entre RL, y ahora sí que consideran el C, porque el C, de nuevo, ¿cuáles son las resistencias que influyen en la descarga de C? Es RL en paralelo con RO, ¿ya? RL ya lo conocen, RO también lo conocen, el C es lo único que no conocen, entonces ahí la fórmula del R por C les tiene que dar la frecuencia de 100 kilos, ¿ya? Ojo que R por C es otra cosa, el 1 sobre tau, o 1 sobre RC, da la frecuencia en radianes por segundo, ¿ya? Aquí le están hablando de 100 kilohertz, ¿ya? En frecuencia, por lo tanto tienen que multiplicar por 2pi. No se vayan a equivocar con eso, ¿ya? O sea, en otras palabras, la frecuencia, el tau ahí es igual al CL multiplicando a RL en paralelo con RO. Ahí, ¿ya? Entonces, el omega sub 0 es igual a 1 sobre tau, que es igual a 1 sobre RC. No quería hacer eso. CL por RL en paralelo por RO, ¿ya? Y si yo lo multiplico por 2pi, abajo en el denominador, entonces ahí sí que me quedan los 100 kilos igual a 1 sobre 2pi CL ¿qué es eso? RC, no, RL en paralelo con RO. Ahí está, ¿ya? De nuevo, entonces esos 2pi que no los confundan, tener bien claro la diferencia entre frecuencia en hertz y frecuencia en radianes por segundo. Eso. Eso. No sé si hay otra consultilla. Ya, estimadas, lo dejamos hasta acá entonces. La próxima clase sí que ya vemos amplificadores operacionales. Yo quiero correr la prueba una semana por lo menos, ¿ya? Así que tengo que lamentablemente coordinar con docencia, etcétera, etcétera. Pero a ver, aprovechando su grata presencia, me pueden decir, pueden revisar que tienen a mano sus calendarios, si tienen prueba una semana después de la que teníamos fijada originalmente, pues nosotros la teníamos fijada el 12 de abril, y la pregunta es si el 19 de abril alguien tiene prueba. ¿Sí? ¿No? No sé. Les doy un segundito. Porque va a ser esa semana, va a ser o el lunes o el miércoles, ¿ya? Entonces yo tengo que coordinar con el jefe de docencia, voy a mandar a preguntar a docencia. No, 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 yo al menos no, entonces todos dicen que no, ya, súper. Aquí alguien preguntaba, entonces, ¿cuáles serían los ejercicios de tarea? Bueno, la tarea que les dejo de hoy día es para ustedes, ¿ya? No se las voy a corregir, no voy a pedirles que la suban al aula ni nada. Es simplemente estos ejercicios que vimos acá al final. ¿Qué pasó? Que se me perdió un segundito. Esto de acá está un poco enredado. Estos ejercicios de acá, ¿ya?
que las diapositivas, el PDF que yo subo al aula virtual está más ordenado que lo que se ve acá, que lo que van a ver en el video. Así que observenlo de ahí. Ese ejercicio se lo dejo de tarea para que ustedes lo hagan en la casa, ¿ya? El ejercicio anterior que era de tarea es el de... ¿cuál era? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Profe, creo que son los de la clase que dejó grabar el miércoles pasado, que no pudo hacer sincrónica. Exactamente. Pero veámoslo así para refresco de memoria. Slides, eso fue de la parte 5, parte 4. Aquí están las diapositivas de la parte 4. No, aquí no hay nada. Este de acá. Claro. Era el ejercicio el 1.8 y el 1.9, porque el 1.10 está la respuesta acá. Les tuve que poner la respuesta a todo esto porque en el libro, que aparecen también las respuestas, alguna respuesta está malo, ¿ya? O sea, el libro tenía mala su fórmula. De hecho, el libro tiene hartas pifias, ¿ya? Por ahí, por acá. Así que eso ya, como le di la respuesta, no tenía sentido que lo suban ustedes, ¿ya? Entonces, el 1.8 y el 1.9, ustedes ahí resuélvanlos y yo voy a habilitar ahora el formulario para que suban los resultados, ¿ya? Esto naturalmente, bueno, de nuevo, ustedes siempre se pueden conseguir los resultados de los ejercicios por ahí, por acá. Obviamente la motivación de esto es que ustedes, y ponerles un plazo, y ponerle el formulario, porque son los resultados, etc. La motivación de todo eso es que ustedes, presionarlos a ustedes para que hagan ejercicios y resuelvan los ejercicios y vayan, no dejen todo a última hora para estudiar, ¿cachai? Pero si quieren hacer trampa, la pueden hacer así sin ningún problema, ¿ya? Pero ahí en ese caso, naturalmente, se están engañando ustedes mismos, ¿no? El día de la prueba, ustedes ya deben saber, lo deben haber escuchado a sus compañeros, yo soy bien rebuscado para hacer las pruebas, ¿ya? Entonces, hago estas pruebas con formularios automáticos que se corrigen automáticamente, entonces todas las pruebas son distintas de todos los compañeros, ¿ya? Así que programo la aula virtual para que genere preguntas aleatorias también, en caso de las preguntas de verdadero y falso, ¿ya? Así que naturalmente la prueba tiene mayor dificultad, lamentablemente, que lo que vemos, o sea, es similar dificultad a lo que vemos acá, ¿ya? Pero es más que nada por los métodos para que no hagan respondan la prueba de forma masiva, no sé, pues a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Entonces tengo que tomarme las molestias para hacer pruebas personalizadas para cada persona. Entonces no tiene sentido que ustedes se copien los ejercicios o simplemente suban el resultado sin haber hecho el ejercicio. Eso en realidad es engañarse a ustedes mismos, ¿ya? Eso. Ya, pues, lo dejamos hasta acá entonces. Ahí yo les tengo pendiente, a ver, tengo que pendiente, ¿qué cosa? Subir la resolución de la tarea 1, la tarea 2 es la que estamos viendo ahora, creo que hemos tenido, no sé si esta es la 3 o la 2, ya bueno, si es que hay una tarea 2 que ya hayan entregado, sí, creo que sí. Les voy a subir esa resolución también en video. ¿Qué más? Tengo que subirles el laboratorio, ya la guía de laboratorio, eso en general hay plazo para hacerlo eso y no voy a hacer un laboratorio muy pesado, en realidad tiene que ser algo livianito. Los informes tampoco van a ser cosas pesadas, van a ser así, de hecho, más que un informe tiene que ser un reporte, y un reporte es algo así súper breve. Ya les voy a poner un ejemplo de un reporte donde en realidad está todo como en la primera hoja, está como el grueso del informe, y el desarrollo está en las siguientes hojas, pero el reporte en sí no debería tener más de, no sé, 10 hojas, ya, a lo más, si es que fuese una tarea larga, pero si una tarea corta puede tener 5 o 4 hojas, ¿ya? Así que muy, muy distinto a lo que normalmente se acostumbra a hacer en los informes, que ponerle una introducción, que no sé qué cosa, y bla, bla, bla. En realidad, un reporte en ingeniería tiene que ser algo breve, ¿ya? Porque nadie tiene tiempo para andar leyendo cosas muy largas. Ustedes cuando trabajen en la empresa les van a pedir un reporte breve sobre algún tema, ¿ya? O reportar el estado de algún proyecto, también es algo que tienen que hacer muy ejecutivamente. Las presentaciones también tienen que ir súper al callo. Normalmente cuando se dialoga entre ingenieros, las cosas son así, pam, pam, vino, vino, y no darle tanta vuelta, ¿ya? Salvo que trabajen en ventas. Si trabajan en ventas, entonces es todo lo contrario. Entonces ahí tienen que ensalzar su producto lo más que quieran. No, pero en general, cuando estamos hablando de un proyecto de ingeniería, entonces las cosas tienen que ser mucho más concisas, ¿ya? A diferencia de como yo hago mis clases, que cantinfleo un poco. Ya, chiquillas, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Cuídense mucho. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan lindo fin de semana. Ahí estoy subiendo material.
Adiós. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.